11 de la mañana, 29 minutos. Continuamos en Mañanas Blue, hablando por supuesto de los temas que son noticia y muy importantes para Colombia, la crisis diplomática con el gobierno de los Estados Unidos. También les explicamos hace pocos minutos el tema del dato electoral, lo que tiene que ver Thomas Grecansons con los pasaportes y ahora con todo el tema de la logística electoral. Pero ahorita vamos a hablar de otro tema muy importante, Lina, y es que hace pocos el ministro de Justicia, Montealegre, dijo, mire, vamos a presentar para el 20 de julio algunas reformas a la justicia, otra, porque hay que recordar que hace poco pues se aprobó en el Congreso una reforma a la justicia que entiendo yo no está sancionada todavía, pero se discutió, se aprobó y demás. El ministro Montealegre dice, vamos a presentar una nueva reforma a la justicia y vamos también a hablar de los estatutos para la paz total, este tema que se ha convertido pues básicamente en uno de los objetivos del presidente Gustavo Petro, pero también al mismo tiempo en un dolor de cabeza, pues porque los resultados no son los esperados, al menos los que él había anunciado. ¿De qué se trata estas reformas que se quieren presentar en cuanto a la paz en Colombia? Sí, Jennifer, mire, el gobierno nacional estaría buscando, y esto pues trascendió a partir de una reunión que se tuvo en el Ministerio de Justicia con la Comisión Asesora de Política Criminal, estos juristas que asesoran precisamente al Ministerio de Justicia. Y en esta se expuso un proyecto que busca radicar el gobierno para el 20 de julio con el que quieren reformar la Ley 975 de 2005, que para todos es conocida como la Ley de Justicia y Paz. Y precisamente, Jennifer, como usted lo ha mencionado, con el objetivo de ajustarla al contexto de la paz total que adelanta el gobierno nacional. Lo que buscan es precisamente facilitar nuevos procesos de paz con grupos armados organizados y también garantizar los derechos de las víctimas, ¿no? La verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Además, también que se promueva la reintegración individual y colectiva de excombatientes y que se fortalezca el sistema judicial que opera en el marco de justicia y paz. Esta ley de justicia y paz, Oscar, que usted también debe tener y conocer pues a cabalidad, y Ana Cristina. Y por eso vamos a hablar, Lina, con Armando Noboa. Armando Noboa es el jefe negociador del Gobierno Nacional con la Segunda Marquetalia, que pues ha estado muy atento a estas propuestas que por ahora no están fijas, se están conversando, se han presentado, pero quería hacer este énfasis en que todavía no son las que se van a presentar, pero sí queríamos hablar, doctor Noboa, con usted sobre estas proposiciones y en qué consisten, porque estamos un poco confundidos tal vez porque la Ley de Justicia y Paz, la ley de 2005, pues dio pie para las negociaciones con los paramilitares, pero lo cierto es que son leyes que en Colombia hemos sido expertos durante muchas décadas en hacerlas, porque luego vino el proceso con las FARC, que para eso se aprobó otra ley en 2012, hoy tenemos la Ley de Paz Total de 2022, entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué sería lo que se quiere cambiar con estas propuestas que se presentarían el 20 de julio? Buenos días para usted. Bueno, gracias y buenos días a ustedes y a la mesa de trabajo. En primer lugar, aclarar que yo soy el jefe de la delegación del Gobierno Nacional en la mesa de diálogos con las estructuras que se denominan Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Que fueron las que quedaron luego de la Segunda Marquetalia, ¿no? Porque esto se ha venido desintegrando. Sí, después de la separación con el grupo liderado por el señor Iván Márquez, que se denominaba hasta el momento de la separación Segunda Marquetalia. Entonces es importante esa precisión, porque estos grupos tienen presencia sobre todo en Nariño y Putumayo. En segundo lugar, en las mesas de diálogos de paz, en cada una de esas mesas uno de los temas centrales de discusión y de posibles acuerdos se relacionan con el diseño de lo que se ha llamado un marco jurídico para la paz, que permita garantizar un tratamiento adecuado para la reparación de las víctimas afectadas con las conductas delincuenciales que esos grupos han desplegado en sus territorios de influencia, y que a la vez dé seguridad a los miembros de estos grupos que decidan firmar acuerdos de paz. A eso le podríamos llamar, a partir de un primer principio, tanta justicia como sea necesaria, tanto perdón como sea posible.
Y allí, en este marco normativo que se ha venido examinando en las distintas mesas, pues como lo han dicho los analistas, distintos medios de comunicación, se llega a la conclusión de que va a ser necesario pues un proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República. No hay mucho tiempo para eso y es muy posible que en diálogo con bancadas parlamentarias de distintos partidos sean esas bancadas las que tomen la iniciativa de llevar adelante este proceso, que por supuesto para el gobierno y sus mesas de diálogo es de el mayor interés. Doctor Noboa, pero a ver si le entendí, que estoy un poco confundida. ¿Estamos hablando de una reestructuración de la Ley de Justicia y Paz o de un nuevo proyecto que pueda dar un marco jurídico para todas las negociaciones que se están dando ahora y que no tienen esos dientes para agarrar, para negociar, para dar prebendas o para, ¿sabe? Uno como gobierno, como negociador, poder ofrecerle cosas a los delincuentes que están en una mesa de negociación para que ellos den algo a cambio? Le respondo de la siguiente manera. En principio, lo que hemos hablado es que debe descartarse porque no es viable y no es realista, además de ser innecesario, hablar de un nuevo sistema de justicia, como en su momento fue, por ejemplo, la creación de unas salas especializadas en el marco de la Ley 975 del 2005, denominada Ley de Justicia y Paz. Tampoco estamos hablando de un diseño siquiera similar al que dio lugar el Acuerdo de Paz del 2016, que condujo a la creación de la JEP. La Ley de Paz Total es una ley de contenidos que entrega herramientas para adelantar las negociaciones, pero que no ofrece mecanismos de solución judicial eficaces. Entonces, en los diálogos que hemos adelantado, uno de ellos a instancias del señor ministro de Justicia y de la Comisión Asesora de Política Criminal, es utilizar las herramientas que ofrece, en primer lugar, la justicia ordinaria. Hay un examen más detallado de si esa vía para hacer los ajustes necesarios para dar las respuestas que corresponden a las soluciones judiciales sería la Ley de Justicia y Paz, o si más bien se utilizan otros mecanismos que de todas maneras tendrían que ser tramitadas a través de una justicia ordinaria, y que lo deseable es que ese proyecto entre a consideración del Congreso de la República el 20 de julio del presente año. Señor Noboa, le quisiera preguntar por la ampliación del universo de beneficiarios, porque se habla de nuevos postulados que serían los desmovilizados después del 1 de julio del año 2025, reincidentes o excluidos anteriormente que muestren voluntad de paz, terceros civiles que hayan apoyado estructuras armadas, y hay un cuarto punto que me parece muy interesante y por eso le quiero preguntar, que es agentes del Estado no militares que hayan delinquido en el marco del conflicto. Le quiero preguntar por esos agentes del Estado no militares, si ahí podrían estar, por ejemplo, ministros o presidentes. Pues fíjese usted que en el proyecto que hemos estado elaborando desde las mesas de diálogo, ese punto que usted menciona no ha sido contemplado. Y tal vez es un punto que viene por el lado de las recomendaciones de la Comisión de Política Criminal, conformado a instancias del ministro de Justicia. De tal manera que yo al respecto digo que en principio el universo de los beneficiarios de esta iniciativa legislativa va enfocada primero a los integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley.
En segundo, estructuras de crimen de organizado de alto impacto. En tercer lugar, los colaboradores o financiadores de estos grupos o de estas estructuras de crimen organizada, pero todo lo que articula eso es la reparación a las víctimas a partir de un principio de justicia restaurativa. Nosotros no hemos considerado el punto que usted está mencionando, no significa que no se puede considerar, pero esto tiene que ser un proceso de un diálogo intenso, abierto, con claridad, para identificar de manera puntual el universo de grupos que cobijaría la iniciativa legislativa. Lina. Sí, doctor Noboa, yo le quisiera preguntar precisamente, pues, dos temas. Uno, las penas alternativas, y dos, ustedes hablan en ese proyecto que fue socializado, el fortalecimiento institucional, la creación de nuevas salas de justicia y paz y juzgados especializados. ¿Cómo serían las penas alternativas y esa creación de nuevas salas de justicia y paz? Dina, voy a dar cuenta de los debates que han habido hasta ahora porque, repito, la iniciativa no está cerrada en sus contenidos. En ese primer punto, las discusiones han girado alrededor de dos tesis. La primera, penas privativas de la libertad, es decir, con sanciones intramurales, adentro de establecimientos carcelarios. La segunda fórmula, que es a la que tendemos a acercarnos, son penas restrictivas de la libertad que pueden estar en concurrencia con modelos mixtos de sanciones intramurales y de penas restrictivas de la libertad, pensando que en este nuevo escenario de dispersión, de fragmentación de estos grupos y del impacto que han tenido estas violencias en los territorios, tal vez sea necesario pensar en un esquema de justicia territorializada, de tal manera que las sanciones y las penas se cumplan bajo determinadas condiciones en esos territorios que deben estar atadas necesariamente a unos compromisos de los responsables de estos delitos a contribuir de manera decidida a la transformación territorial, a la reparación de las víctimas, a la manifestación de la verdad y a la reparación del daño que se ha causado a las comunidades, lo cual no se podría hacer realidad si se aplica un modelo sancionatorio tradicional con penas, digámoslo así, intramurales, adentro de un establecimiento carcelario, porque es que lo central ahora es lograr vincular a esos agentes de manera real a que contribuyan decididamente a la superación de esas violencias y a, digamos, el abandono de las economías ilegales para fortalecer formas de vida decorosas para las comunidades dentro de un principio de respeto a la legalidad. Sí, señor Noboa, estamos ahora en medio de una crisis pues complicada con los Estados Unidos. Todavía no hemos recibido un reporte del gobierno de Donald Trump para que nos diga qué fue lo que le molestó, pero pues acá ha habido todo tipo de teorías, una de ellas la de el señor Leiva y sus comentarios con un intento de desestabilizar la democracia colombiana, pero otra, digamos, hipótesis es que Estados Unidos está enojado porque se ha evitado por parte del gobierno colombiano la extradición de personajes como alias El Mocho, o también se está solicitando la extradición de alias Araña, que es el negociador de los comandos de la frontera acá en Colombia. Esas capturas en medio de esta crisis, ¿usted cree que esas extradiciones se van a realizar o el gobierno colombiano va a privilegiar estas negociaciones que se están realizando en el marco de la paz total? Bueno, las capturas con fines de extradición se han venido llevando a cabo por parte de la Fiscalía General de la Nación y los trámites
para darle curso a la extradición también se están llevando a cabo dentro de los términos que establece el Código de Procedimiento Penal. En particular, remitir una vez capturadas estas personas los expedientes a la Sala de Casación Penal para que en los términos que establece el Código Procesal respectivo, pues esa corporación judicial rinda el concepto que se requiere para que éste sea tenido en cuenta o no por el presidente de la República, quien puede decidir dentro de 3 alternativas que hoy ofrece la ley penal: conceder la extradición, no concederla o concederla en forma condicional. En uno de los casos que usted menciona, el del llamado Mocho Olmedo, la solicitud de extradición de Estados Unidos se ha concedido en forma condicionada, no se ha negado. ¿A qué se condiciona esa solicitud de extradición? A que cumpla eficazmente con los compromisos que adquiere el grupo al que pertenece a la mesa en la cual se adelantan diálogos de paz. Si ese grupo se compromete a la reparación a las víctimas y a el abandono de las armas de manera eficaz, la suspensión de la orden de captura con fines de extradición, pues tiene vocación de permanencia. Si los miembros de estos grupos que han sido detenidos no cumplen con los compromisos adquiridos en la mesa, el presidente de la República, cuando lo estime conveniente, puede disponer la extradición. Esa solución, hay que decirlo, no es una solución que se crea en el presente gobierno. Recuerden ustedes que en el contexto de la Ley de Justicia y Paz, ya el gobierno del presidente Uribe había adoptado, mediante una lógica similar, unas fórmulas que llevaron a que algunos miembros de los grupos de autodefensa pagaran sus penas acá y otros fueran extraditados. En segundo lugar, hay que decir que la Ley de Paz Total, la Ley 2272 del 2022, que fue aprobada por el Congreso de la República a inicios de este gobierno, contempla que cuando los diálogos de paz estén en un estado avanzado, se puede otorgar la suspensión de la medida privativa de la libertad con fines de extradición, lo cual debe estar atado a la conformación de unas zonas de ubicación temporal de los integrantes de estas estructuras armadas. Solución que tampoco es una novedad de la Ley de Paz Total, sino que viene de tiempo atrás, desde las épocas de los acuerdos de paz de los años 90, después de los años 93 y 94, soluciones que han sido recogidas en la Ley 418, en la Ley 975 posteriormente, y que ahora están en la Ley de Paz Total. De tal manera que si los integrantes de estos grupos cumplen con la reparación a las víctimas, se desmovilizan, contribuyen de manera eficaz al abandono de las economías ilícitas, es la ley la que otorga la solución, y al presidente de la República, al primer mandatario, como director del orden público, según lo establece el numeral 4 del artículo 189 de la Constitución, es a quien corresponde en su momento oportuno hacer la respectiva valoración. Las autoridades norteamericanas, entendemos, han solicitado algunas claridades. No conozco los detalles de las respuestas que se ha dado vía Cancillería, pero está clarísimo que la Ley de Paz Total permite que se den soluciones como las que ustedes mencionan en su pregunta.
Pues señor Armando Noboa, gracias por dedicarnos este tiempo para explicarnos qué es lo que ustedes tienen en la cabeza. Vamos a ver qué de todo lo que nos ha dicho se puede aplicar, porque ya estamos hablando de un año del gobierno de Gustavo Petro, poco queda también de tiempo legislativo, pero bueno, ahí están las intenciones que conoceremos en toda su extensión el 20 de julio. Feliz día para usted. A usted, buen día y gracias por la oportunidad. Oscar, porque queda realmente muy poco tiempo. Yo no sé si estas modificaciones que se están planteando aquí pues vayan a poder implementarse, y sabe que tengo una gran duda, porque si el gobierno de Gustavo Petro no logra darle dientes a un marco jurídico, como se le conoce técnicamente a estas negociaciones con grupos que no tienen ningún tipo de reivindicación política como las bandas urbanas, pues ¿qué va a pasar con estas mesas de negociación con las que quedan, aunque estén en desorden, aunque pocas estén consolidadas, pero pues se ha abierto una puerta para negociar bajo este gobierno? Cuando se termine este gobierno, si no se le da marco jurídico, ¿qué va a pasar con lo que se ha adelantado? No, mire, Jennifer, los tiempos no cuadran, definitivamente los tiempos no cuadran, pero además no cuadran, sobre todo cuando el espíritu de la ley, como lo ha planteado el doctor Noboa, es tan amplio, dice él: tanta justicia como sea necesaria y tanto perdón como sea posible. Hágame el favor, embarcar ese espíritu de la ley en esa ambición que tiene la ley en unos términos que se van a definir en el Congreso, me parece muy complicado. Y lo otro que me llama mucho la atención es que el presidente Petro ha venido insistiendo mucho en la justicia restaurativa. Efectivamente, el presidente cree que la justicia tiene que ser restaurativa, que la cárcel no, que lo que él llama la venganza, el castigo acompañado de una venganza, eso está superado, y que hoy en día la justicia debe ser restaurativa. Toda esta discusión, que es ambiciosa y es muy grande, no se va a poder hacer en lo que falta de este gobierno. De tal manera que yo sí creo que esta situación, como ha sido planteada hoy, y como la está planteando el ministro Montealegre, va a ser muy complicada para el gobierno, Jennifer. Yo veo ahí varios problemas en lo que nos dice el señor Noboa. El señor Noboa habló de abandono de armas. En el texto aparece la palabra entrega de armas. No es lo mismo el abandono de armas que la entrega de armas o la dejación de armas. Cuando se entregan las armas, es decir, el Estado recibe las armas del oponente. La dejación de armas no implica la entrega necesariamente, o el abandono. Entonces esa diferencia en el discurso pues hay que precisarla, porque no es lo mismo. E incluso en los acuerdos de La Habana eso fue una conversación que es importante. La diferencia entre entregar las armas y dejar las armas o abandonar las armas, que no es lo mismo. Eso por una parte. Por otra parte, hablar de el perdón. El perdón es algo más delicado, yo estoy de acuerdo con la justicia restaurativa, que es el mismo parámetro de la JEP, es la misma guía de la JEP, pero hablar de perdón sí es algo distinto, porque es que el perdón primero, pues el perdón colectivo, no podemos hablar de perdón colectivo, el perdón es algo personal, es algo mucho más íntimo, y hablar de perdón, no sé si se está hablando del perdón como ese acto de tener ese acercamiento al agresor, o en qué sentido se habla ahí del perdón, pero hablar del perdón como si fuera algo que se va a dar o que se puede dar entre víctima y victimario, no creo que sea tan fácil, porque es la víctima quien decide perdonar, no es algo que se pueda imponer. Pues más allá de todos estos reparos que estamos viendo en este inicio de propuesta que vamos a conocer el 20 de julio, pues realmente es que no hay tiempo, Ana Cristina ni Oscar, no hay tiempo. Vamos a ver cómo lo solucionan, y sobre todo qué va a pasar una vez termine el gobierno de Gustavo Petro, si es que llega a un gobierno de una línea diferente. Pero mire, comenzamos a hablar